y cuánto influyen las emociones en nuestras vidas. Recién lo veíamos, ¿no? En doña Mercedes Rosa, de la angustia pasó a la alegría. Cuando alguien le pudo cambiar ese ánimo, bueno, regalándole las zapatillas. Y de eso se trata justamente el gestionar las emociones. Una experiencia que el 29 de octubre la van a poder transitar todos. Experiencia Integrated, que está presentada por Telefe, es un viaje transformador al centro de las emociones, un encuentro donde todos los participantes que van a ir ese sábado 29 de octubre van a poder llevarse todas las herramientas y contenidos de los speakers, entre los que se destacan, atención, David Corbera y Sara Pallarés del Henrik Corbera Institute de España. Esto va a ser muy importante, se va a llevar a cabo en el Quorum Hotel. Bueno, importante decir esto, ¿no? Las emociones, ¿cuánto pueden influir en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud? Para hablar del tema, hoy está con nosotros justamente alguien que va a ser uno de los oradores principales del Integrated, el doctor Guillermo Beccacece, que además es especialista en medicina biomédica, rehabilitación médica y deportóloga. Bueno, y además tiene algo muy especial el doctor, porque en su consultorio van muchas personas que deben tratarse por problemas oncológicos. Y él puede contarlo en primera persona, porque justamente el doctor atravesó por la situación del cáncer, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, Sil? ¿Cómo estás? Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, gracias a Telefe también. Bueno, buenas tardes a la audiencia. Sí, me tocó atravesar por esa situación hace 10 años y fue todo un aprendizaje desde ese momento. Yo recuerdo, estaba transitando ya mis últimos años de residencia y me tocó atravesar por un cáncer de colon. Y ¿A qué edad, doctor? Eran 33, 34 años, así que con 2 niños recién iniciando sus vidas, bueno, una familia iniciando, y bueno, ahí me tocó darme cuenta y aprender, ¿no? Esto, como siempre decimos con José Justeto, que hay que desaprender y aprender muchas cosas, ¿no? Y en medicina me tocó aprender que la emoción puede generar enfermedad. Yo venía de un estrés prolongado, largo, por una enfermedad de mi mamá, y aprendí a tratar durante esa enfermedad todo lo que es la parte de la nutrición antiinflamatoria, que ella también padeció de cáncer, y yo soy el debutante, digamos, genéticamente en mi familia de la vía digestiva, del cáncer de vía digestiva, y eso me dejó un poco impactado porque, digo, hasta ese momento todo era genética en medicina. Vos tenías una herencia, claro, y eso te condicionaba. Entonces digo, pero hice los estudios genéticos, no tenía genética, entonces digo, ¿dónde vino esto? Y ahí fue que empecé a trabajar la parte emocional y darme cuenta de que toda emoción genera un cambio metabólico y a largo plazo se ve el cambio epigenético, es como tus genes interaccionan con el entorno, es decir, desde la cantidad de sol que tomas, la alimentación que tenés o cómo gestionas vos tus emociones, ¿no? Doctor, pero ¿cómo pudiste sobrellevar esas emociones cuando de pronto te dicen que tenés cáncer, ¿no? Me imagino que hay una situación de mucha angustia, de mucho miedo, y además porque eras muy joven. Sí, joven, médico encima. Seguís siendo muy joven, doctor. Pero bueno, llegó en un momento muy Llegó en un momento que joven. Inesperado. Yo cuando me encuentro con esta situación, por supuesto fue un balde de agua fría realmente. Te quedas paralizado, con todo el conocimiento también desde la medicina, ¿no? Porque yo, viste, al ser médico uno tiene también ese condicionamiento y que tenés mucha información, demasiada. Sí, demasiada, así que la angustia es más grande. Y bueno, en ese momento recurrí a todo lo que la medicina me daba, todo lo que la medicina clásica me daba, y me puse a estudiar todo lo que no sabía de la medicina, que luego lo aprendí, y es todo esto de la psico-neuro-inmuno-endocrinología, es cómo interactúan tus emociones, el entorno, con el cortisol, la adrenalina, esto que hablamos de estrés, que pensamos que no nos afecta, pero sí nos afecta. ¿Se contrapone la medicina tradicional con la medicina biológica, doctor? Para nada. Nosotros decimos medicina biológica para no usar esa palabra tan larga, que es psico-neuro-inmuno-endocrinología, pero nos basamos en todos estudios científicos y por supuesto, y como siempre decimos, todo lo que no hace mal está indicado en medicina, entonces lo utilizamos. Trabajando siempre a la par de lo que se hace en cualquier hospital, ¿no? Y complementando con nutrición,
con todo lo que es la gestión de las emociones, desde la biodecodificación, pasando por... yo siempre les digo a los pacientes que cuando están transitando una enfermedad como los pacientes oncológicos, que te digo, yo no me convencí de lo que me había pasado, entonces preguntaban, yo atiendo muchos pacientes oncológicos hoy en día por mi historia de vida, y les pregunto siempre, y les pregunté en su momento para convencerme de que las emociones afectaban, y sí, mi estadística de consultorio en una enfermedad crónica como puede ser el cáncer o una diabetes, siempre hay un factor emocional gatillo, ¿sí? Un 80%, te digo, es muy alto la incidencia que tiene la parte, digamos, de la psicología en el gatillo de una enfermedad. Y siempre hay que buscar algo, ¿no es cierto?, un estrés sostenido y prolongado, ¿no? ¿Cuál es tu desafío con los pacientes, ¿no?, cuando llegan al consultorio y llegan deprimidos, angustiados, y con toda esta situación de sentir que la enfermedad los agobia y no tienen salida? Bien, eso es una muy buena pregunta. Lo primero que buscas es que el paciente se haga cargo de la situación. Que no ponga la situación en manos del médico, tiene que hacerse cargo y hacer los cambios de hábitos, ¿no es cierto? Eso que hoy se trabaja mucho del punto cognitivo-conductual en la psicología. Trabajar el hábito, porque cuesta hacer, esto que hablamos de la conciencia, cuesta hacer consciente un cambio. Es decir, hacerlo permanente en tu día a día, porque generalmente trabajamos por automatismo. Es decir, vos cumplís con una rutina y la llevas siempre igual y pensás que es normal. Y a veces una rutina tuya, por ejemplo, un enojo permanente con algo, te genera un problema a lo mejor de hipertensión. No hace falta que sea un cáncer como a mí, que me tiraron un balde grande de agua fría. Sí. pero bueno, puede generar... Me encanta cómo lo toma el doctor. Claro, ya pasó por la situación más difícil. Guillermo, ¿qué herramientas van a encontrar quienes el 29 de octubre vayan a la experiencia Integrated? Porque es importante decirle a los televidentes que a veces no saben dónde ir. Bueno, dicen, ¿qué puedo hacer con mis emociones si siento que no estoy bien? Bueno, hay una herramienta el próximo 29, ¿no? Sí, tenés muchos oradores que te van a hablar desde el punto de vista, desde la fisiología. Por ejemplo, todos los médicos van a hablarte de esto. La veo Pilar Calero, que es una médica que es especialista en medicina ambiental, que te va a hablar de cómo el ambiente, desde las radiofrecuencias también intervienen. Después vamos a hablar de la microbiota intestinal, cómo te afectan a partir de tus bacterias intestinales, cómo podés cambiar o no la absorción de un nutriente, y eso cambia tu estado de ánimo. Y no solo ir al médico que te recete un medicamento por gastritis, gastroenteritis. Hay otra cosa que está pasando con tus emociones y está afectando al segundo cerebro, ¿no? Que se le llama. Que se le llama, que es el intestino. Entonces, cómo todo conspira para que tu vida cambie y cómo podés hacer para que esto ocurra. Estamos sembrando, realmente estamos dando el primer paso. La verdad que es un desafío grande el que hemos encarado, pero con felicidad lo hacemos porque sabemos que este es el camino. Así que esperamos a todas las personas que vengan a Experiencia Integrated. Se van a llevar muchas herramientas y van a aprender a gestionar sus emociones para no llegar a enfermarnos o evitar tener una hipertensión o evitar cosas que del día a día, ¿no? Que por ahí muchas veces nos medicamos y no trabajamos sobre el foco que es la emocionalidad, ¿no? Mejorar nuestra calidad de vida. Doctor Guillermo Beccacece, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias Silvia. Seguimos.